Un mundo en crisis es el nombre de esta columna habitual de todos los viernes en la radio Ha Vivido Equivocada. Le damos la bienvenida a su responsable, Fabián Harari. Buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Todo muy bien. Bueno, ahora decime, ¿de qué trata esta anteúltima columna? Porque sabemos no es culpa tuya esto, no te estamos endilgando nada. Sabemos que la radio Ha Vivido Equivocada llega a su fin el próximo viernes. Pero ¿de qué trata la columna hoy? Bueno, la columna trata ya como para adentrar a irnos, como se dice en el campo, un poco de lo coyuntural, pero también de hacer un balance. Por eso se llama un poco el termostato, ¿no? Por esta idea de que uno siempre piensa que ante un ajuste económico, ante una crisis generalizada, necesariamente las consecuencias políticas son estas, ¿no? Es decir, una especie de para todo X hay un Y, ¿no? Si hay esta crisis, la respuesta siempre va a ser esta. Y no es así. La política no es simplemente un apéndice de la economía. Y eso es un poco la idea de esa columna, la idea del termostato. ¿Por qué? Porque, por un lado, justamente entre la economía y las consecuencias políticas hay muchas mediaciones. Y esas mediaciones aparecen con esta idea del termostato, es decir, hasta cuánto aguanta una estructura política, ¿no? Todos saben que el termostato es lo que mide la temperatura, pero no solo mide la temperatura, sino es lo que, digamos, produce una consecuencia tangible, digamos, ante la suba de la temperatura o ante la baja de una temperatura, ¿no? Claro. Y uno acomoda el termostato para que a determinada temperatura pase tal cosa. Pero ese termostato es variable. Es decir, yo puedo, digamos, poner el termostato a 100 grados. Es decir, hasta los 100 grados no me dice nada, no pasa nada. O lo puedo poner a los, no sé, 15 grados. Es decir, se calienta un poquitito y estalla todo, ¿no? Es decir, y me avisa. Entonces, en la física, por decirlo así, o en la electrónica, el termostato también tiene una cosa muy simple, es decir, a determinada temperatura pasa tal cosa. En la sociedad el termostato está, digamos, determinado por muchas cosas, por una dinámica política, por una dinámica ideológica también, ¿no? Por una cantidad de cosas. Y eso por una dinámica internacional. No, hay muchas cosas que determinan que pase una cosa, que pase otra, y hasta ciertas cuestiones incluso personales, ¿no? Personales en dos sentidos. En la capacidad de un dirigente de anudar relaciones por su propia historia, que uno piensa, por ejemplo, en Perón, es decir, hay cosas que podía hacer Perón que no podía hacer otro, por más que tuviera el mismo plan. ¿Por qué? Y simplemente porque Perón tenía una historia. Es decir, Perón puede venir, armar la AAA, provocar una masacre, apenas llega a Ezeiza, ¿no? Amenazar a una periodista en público y después hacerla desaparecer. Y eso lo puede hacer Perón porque tiene una historia detrás. Y no solamente una historia detrás, una fábula detrás. Porque Perón se va y en esos años se arma una fábula en torno a Perón, ¿no? Una fábula que toma carne y la gente se la cree. Entonces, esa cuestión personal y después la propia personalidad. Uno piensa, por ejemplo, en un De la Rúa o en un Alfonsín o en un Menem, es decir, en gente que tiene una personalidad propia y que toma decisiones. Entonces, hay una serie digamos, de mediaciones, de intermediaciones entre lo que pasa en una economía que puede estallar y la realidad, incluso el propio estallido también, ¿no? Hay enfermedades, no enfermedades, perdón, cuadros de accidentes, digamos, médicos, que son hasta cierto punto asintomáticos. Uno piensa, por ejemplo, en el ACV. Hay ACVs que son asintomáticos. Hay gente que tuvo ACV y no lo sabe, pero lo tuvo.
Y obviamente eso tiene alguna consecuencia más adelante, pero en el momento no se da cuenta. También, incluso en esta cuestión de entre la economía y la sociedad, puede pasar un estallido muy grande, por decirlo así, asintomático. ¿No? Es decir, sin saqueo generalizado, sin un estallido generalizado, ¿no? Eso es interesante. Y en realidad lo que hace un científico social es, por un lado, trazar cuáles son las tendencias y por el otro analizar un proceso que ya pasó, ¿no? Y tratar de explicarlo. Y eso es un poco lo que vemos o tratamos de analizar en la Argentina en estos años, en los cuales la Argentina sufrió una crisis muy importante. Porque la Argentina sufrió y sufre una crisis muy importante, realizó un ajuste histórico, un ajuste económico, si uno se pone a pensar incluso en el 2021, aún con el plan Platita, hubo una reducción del déficit fiscal muy grande, que Guzmán lo llevó si no me equivoco, se discute entre el 2.7 y el 2.1 del PBI, y una pauperización social enorme, los índices de pobreza, los índices de indigencia. Y por decirlo así, pasó en cierta forma hasta ahora en forma asintomática, ¿no? Y eso incluso le da cierta energía a un gobierno que, digamos, parecía que no llegaba al 2023. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en esto que pasó con el presupuesto, ¿no? Esto que pasó con el presupuesto es un poco el panorama en lo cual hoy está la política argentina, ¿no? El presupuesto es un presupuesto completamente disparatado que prevé una inflación del 33% cuando sabemos que la inflación va a ser por lo menos del 65%. Pero aún así parecía que había algún pacto entre el albertismo y Massa y un sector del radicalismo y de Juntos para llevar adelante la votación, incluso cuando eso parecía no darse por la propia interna de Cambiemos o de Juntos. Lustó y Jacobiti elaboraron un presupuesto propio, lo hicieron votar, no importa ahora mucho la cuestión. ¿Por qué? Pero sí que por la propia interna no se podía arreglar, se ofreció la salida de que eso pase a comisión. ¿Quién lo terminó de detonar? Bueno, lo terminó de detonar el kirchnerismo, o sea, Máximo, que incluso en su discurso acusó a todos los amigos de Massa. Es decir, ese discurso fue un discurso interno. Se estaba sucediendo mientras nosotros armábamos la columna. Y eso está mostrando efectivamente una crisis, es una crisis que todavía no se cierra, y eso provoca que el gobierno tenga que salir a juntar la plata que le delegaba el presupuesto. El presupuesto básicamente lo que tenía no era tanto la mentira del presupuesto, sino que delegaba en el Poder Ejecutivo la facultad de poder arreglar impuestos como bienes personales, los ajustes de ganancia y la tasa y el cálculo del ajuste de los balances de las empresas que después tienen que pagar impuestos y que ahora se da automáticamente, y también el cálculo de los impuestos a los combustibles. Es decir, esa ley de presupuesto delegaba en Alberto una cantidad importante para hacerse de caja, y eso es lo que básicamente le quitó Máximo. Y entonces, bueno, el gobierno tuvo que salir a recuperar todo eso por la vía de enviar al Congreso esta ley de impuestos de bienes personales, que es la que se votó con la anuencia de la izquierda, donde, digamos, ahí el Ejecutivo aumentó
los impuestos a bienes personales mayores a 300 millones de pesos y los impuestos a los bienes en el exterior, y ratificó la suba del mínimo no imponible a bienes personales de 2 a 6 millones de pesos, que no es nada, y a la vivienda personal, que eso ya estaba, digamos, acordado con la oposición. De hecho, digamos, en realidad lo que hizo el kirchnerismo es patear todo eso, porque con esas modificaciones eso va de nuevo al Senado. Si se hubieran quitado esas modificaciones que introdujo el kirchnerismo, que son la suba de impuestos a bienes en el exterior y mayores de 300 millones, digamos, ya mismo se eximía a esos trabajadores del impuesto a bienes personales y a vivienda familiar, aunque exiguamente algunos ya quedaban afuera. Bueno, eso es otra discusión. Pero bueno, la cuestión es, el gobierno tuvo que salir a buscar eso. De hecho, ahora tuvo que salir a firmar un pacto fiscal con las provincias del radicalismo, básicamente Mendoza, Jujuy y Corrientes. Ahora Schiaretti quiere firmar, pero no quiere aparecer en la foto. Bueno, Larreta no quiere aparecer, pero ese es otro problema. Con esta cuestión de salir a buscar la plata que el presupuesto no le da. Digamos, aparecen estos conflictos en el oficialismo y en la oposición. Pero es interesante cómo en el oficialismo lo que se ve es una estrategia muy ambigua, o mejor dicho, digamos, muy subterránea, de guerra de guerrillas. El kirchnerismo le hace lo que le hace a Alberto, y Alberto al día siguiente va a la asunción de Máximo del PJ bonaerense. Es decir, Alberto, digamos, igual fue a la plaza de Cristina, como fue a la plaza de Cristina contra el Fondo Monetario. Con lo cual, digamos, lo que tenemos ahí es esa cuestión de Alberto de no te voy a dejar romper. Porque la estrategia, y esto es un poco para el 2022 y 2023, ¿no? La estrategia de Cristina es: este no es mi gobierno. Y este no es mi gobierno, y yo para el 2023 voy a presentar una candidatura para las PASO. De hecho, lo admitió Guado de Pedro este lunes. Admitió que la Cámpora va a tener un candidato, o está pensando en un candidato propio para 2023. Y ahí, digamos, aparece esa cuestión de ese conflicto. Y la cuestión con el fondo. No sabemos si Cristina está de acuerdo o no con la negociación con el fondo. Sí quiere aparecer como que ella está en contra y que ella no tiene nada que ver con el ajuste en marcha y el ajuste que va a venir. Porque el 2023, efectivamente, el 2022 va a ser un año de un ajuste muy complicado. Ahí se abre incluso una ventana con esto. Es decir, cuando hablamos también de ese termostato. Hasta, digamos, el gobierno quiere tirar hasta mayo-junio, que es cuando ya va a aparecer la cosecha de trigo, de soja. La cosecha de soja se supone que empieza en abril, pero la cosecha de trigo es anterior y aparentemente el trigo, digamos, estaría subiendo, digamos, los precios del trigo estarían subiendo, y eso le daría algún aire al gobierno, en un contexto en el cual hoy está con reservas netas líquidas negativas. Una cuestión importante con respecto al fondo. ¿Para qué va el fondo del gobierno? El gobierno va al fondo para poder tener créditos a una tasa menor. ¿No? Es decir, a veces se confunde. El gobierno va para que le presten plata. Y le presten plata a una tasa menor a la que le presta el resto del sistema bancario. Ese crédito puede estar atado a un ajuste o puede estar atado a licuar el ajuste. De hecho, Macri toma ese crédito para implementar su estrategia gradualista.
Y esa es la crítica que hace el fondo a los préstamos a Macri. Si cuando uno lee la crítica la elabora el padre intelectual del próximo responsable del Fondo Monetario para América Latina, que es Ilan Goldfagen, que es el ex presidente del Banco de Brasil, bajo Temer, un hombre muy ligado a la ortodoxia, que incluso está peleado ahora con Guedes. De hecho, para un poco poner en contexto, el Fondo Monetario sacó su oficina de Brasil con las críticas de Bolsonaro al Fondo Monetario. Es decir, no es que la crítica al fondo es de izquierda. Y la crítica es esa, le dimos plata a Macri y Macri, en lugar de ajustar, licuó el ajuste, ¿no? Con la plata que nosotros le dimos, digamos, aguantó hasta su reelección, ¿no? Es decir, ahí la cuestión de usarlo políticamente. Es decir, el crédito se puede llegar a usar, si Alberto recibe plata, lo puede usar para licuar el ajuste. Ahora, esa licuación del ajuste, que puede aparecer o no, eso va a depender de esas negociaciones, sobre todo la cuestión más política de las negociaciones, no significa que no vaya a haber ajuste. Va a haber un ajuste grande el año que viene. Lo que se discute es la magnitud de ese ajuste. Eso es lo que se está... Digo, porque no, va a decir que no hay ajuste. No, se discute la magnitud de ese ajuste. ¿Cuánto lo va a poder licuar Alberto? ¿No? Digamos, ahí empiezan a aparecer también las discusiones en la burguesía. Uno mira la Asociación Empresaria Argentina, las empresas más importantes de la Argentina, que justamente están reclamando ese ajuste, ese cambio que tiene que ver básicamente con el déficit fiscal, con las tarifas, con el tipo de cambio, que es básicamente lo que se le está reclamando al gobierno. Pero, digamos, lo interesante es eso, es decir, hubo un ajuste muy importante, no alcanzó para que la Argentina pueda ordenar relativamente sus cuentas. No quiere decir que haya un despegue, sino simplemente ordenar relativamente las cuentas. Falta todavía un ajuste mayor, es decir, no se espera un ajuste mayor. Y lo interesante es que, por un lado, esta cuestión de pasó el ajuste y nadie dijo nada, puede pasar todavía más ajuste y hay que ver si esto se estalla o no, le dio esa energía al gobierno que se pasó de discutir la Asamblea Legislativa al plan A23. A23 es Alberto 2023, ¿no? Y efectivamente hay varios elementos que permitieron esto. Algunos se explican desde la economía, es decir, algún rebote luego de la terrible caída 2020, principio de 2021, es decir, de caída de un 10%, un rebote del 10%, es decir, volvimos a los niveles de actividad casi de prepandemia, esa sensación de que hay plata en la calle, como digo, sensación, una segmentación del ajuste, en el sentido en el cual obreros en blanco, estatales o privados, digamos, sufrieron un poco más que actualmente, que digamos todo el sector más desocupado, simplemente porque es más barato tirar planes que aumentar los salarios. Eso se ve un poco algo en las elecciones, pero digamos, sobre todo en las últimas, no en las PASO. Pero digamos, esto es interesante, ¿no? Es decir, uno no vio en todo este año, y sobre todo a partir de la segunda mitad del año, cuando se terminó con toda la cuarentena, si la gente ya salía a la calle, ya se volvió a la normalidad, no se vio ninguna movilización política, ¿no? Ni siquiera se ve esa movilización más espontánea, ¿no? En términos generales, más allá de una cosa, si tenemos el caso de Chubut, ¿no?
Pero, digamos, no, lo de Chubut no está marcando una tendencia. Es decir, uno lo que ve es que lo de Chubut tiende a ser un hecho más aislado, ¿sí? Por ahora, la semana pasada nos preguntábamos, ¿Chubut es Santiago del Estero del 93? Es decir, un hecho más bien aislado, en una década, o en una primer mitad de década muy tranquila, por decirlo así, o es Cutralcó, es decir, es el inicio de un levantamiento, de una tendencia a nivel nacional. La pregunta todavía está, ¿no? Todavía está la pregunta, es decir, si Chubut es, otra vez, Santiago o Cutralcó. Pero, digamos, por ahora, parece ser que tiende más a ser Santiago del Estero, ¿no? Como digo, esto se va a definir de acá a mayo-junio. ¿Por qué? Porque, como digo, de acá a mayo-junio hay una ventana donde el gobierno tiene que hacer un ajuste y no tiene ni el acuerdo con el fondo ni el trigo y la soja. ¿Qué es lo que tiene? Como dije, tiene esa falta de iniciativa política de la clase obrera y tiene la complicidad de una izquierda que es básicamente conservadora. Acá simplemente lo dejo picando, tal vez lo pensemos en la última columna. Una izquierda que en realidad no es izquierda, es socialdemocracia. Una izquierda que es nacionalista, que es particularista, que tiene nostalgia hacia el pasado en lugar de mirar al futuro. Es decir, el progresista, por definición, es alguien que piensa en el progreso, que piensa siempre en el futuro, que piensa que el futuro puede ser mejor, no que va a ser mejor automáticamente porque el capitalismo... No cree en el capitalismo, bueno, algunos progresistas sí, pero digamos en general, el progresismo, la idea es, el hombre puede hacer un futuro mejor, ¿no? El pasado es lo viejo, el futuro es lo nuevo y lo mejor, ¿no? El hombre puede hacer mejor el futuro, no va a venir solo. La izquierda no cree en esto, cree que el pasado es mejor, por eso la idea de defendemos el viejo estado de bienestar, defendemos las viejas empresas públicas, defendemos la educación pública tal como está, nos ponemos contra el avance tecnológico, ¿no? La tecnología es producto de la sinarquía internacional, y eso es conservadurismo, y porque conservan. El conservadurismo es aquel que quiere conservar, no cambiar. Es un profundo institucionalismo, ¿no? Los derechos humanos, el profundo parlamentarismo y electoralismo que tienen, es las instituciones, la idea de ciudadanía, ¿no? Y es muy interesante esa cuestión. La izquierda reemplazó el problema de la clase obrera y de los problemas de la clase obrera por el problema del ciudadano. ¿Cuáles son los problemas del ciudadano? Estos que vimos, ¿no? Es decir, mis derechos sociales, mis derechos políticos, ¿no? Lo que el Estado me tiene que dar, los derechos humanos, ¿sí? La democracia, ¿no? Es decir, una izquierda que uno puede rastrearlo, ¿no? Pero que efectivamente sea, por decirlo así, derechizado. Las corrientes que deberían encarnar, digamos, la disconformidad obrera, se han corrido hacia la derecha. La población, y esa es una discusión, la población por sí misma, espontáneamente, puede cambiar las cosas por sí sola, o, por decirlo así, la propia población tiene que darse un proceso de educación política, de comprensión, de reflexión. Y en ese sentido, ahí está la cuestión de la pregunta sobre el avance de la conciencia. ¿Requiere de una educación o se da espontáneamente? Entonces, ahí la cuestión, si se da espontáneamente, estos problemas no importan. Entonces no importa si la izquierda se tiró a la derecha, si creen los ciudadanos, eso no tiene importancia porque la gente sola lo va a hacer. Lo que vemos es que la gente sola no hace nada.
hace falta que de esa propia gente también se dé un proceso de educación. Es una cuestión que suena muy fea, no suena bien, hay más para discutir, pero me parece que ahí está el meollo de la cuestión. La educación de la clase obrera. Nos reencontramos en la próxima y última, Fabián, el próximo viernes. Te agradezco. Un gran abrazo, Gustavo. Igual. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.